Desde la multiplataforma de Telesur encendemos el puente entre el conocimiento profundo y la vanguardia del sur global. Secuencia de inicio completada. Saludos viajeros y viajeras del saber. Bienvenidos a Atomum, su programa de ciencia, tecnología e innovación de su multimedio Telesur. Para quien les habla, Jack Bravo, es un placer guiarlos por esta compleja arquitectura tecnocientífica. Hackeen el algoritmo y únanse a la comunidad digital en Facebook como Atomum Telesur, en X a través de @AtomumTelesur y @JackTelesur, y en Instagram @Atomum_Telesur. La cuenta regresiva llegó a 0. Entramos en fase de análisis con la data crítica preparada por el equipo de producción. Activamos propulsión de inmediato. ¡Comenzamos! El mapa del poder global ya no se dibuja en kilómetros, se mide en nanómetros. Hoy Taiwán es una superpotencia de nicho gracias a la multinacional tecnológica de fabricación y diseño de semiconductores por contrato, TSMC, quien fabrica el 90% de los chips de vanguardia que mueven la inteligencia artificial y la defensa militar del planeta, una hiperconcentración geográfica que ha dado forma a la Pax Silica, concepto geopolítico donde la dependencia absoluta del mundo hacia los microchips taiwaneses actúa como freno de mano disuasorio que evita una guerra abierta entre superpotencias. Analizaremos este nuevo tablero mundial en la bitácora cognitiva de esta semana, pero antes de profundizar, conozcamos qué trae para ustedes la dinámica innovadora de la semana. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos restringió la importación de nuevos robots aspiradores, humanoides, cuadrúpedos e inversores solares, al considerarlos un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. La medida, impulsada bajo la administración de Donald Trump, afecta a fabricantes como Roborock, Dream e iRobot. Washington asegura que estos dispositivos podrían recopilar datos del interior de los hogares y enviarlos al exterior en una estrategia similar a las restricciones impuestas a Huawei y a ZTE. Analistas advierten que la decisión también refuerza el proteccionismo tecnológico. China controla más de la mitad del mercado mundial de robots aspiradores y cerca del 90% de los humanoides, mientras Estados Unidos no cuenta con una industria competitiva en este sector, lo que podría profundizar la disputa tecnológica de Washington. Sony pondrá fin a los discos físicos en los nuevos lanzamientos de PlayStation a partir de enero de 2028, marcando el cierre de más de 3 décadas de una era en la industria de los videojuegos. La compañía asegura que la decisión responde a la rápida migración hacia el mercado digital, donde las ventas en PlayStation Store ya superan el 80% del total. Los títulos publicados antes de esa fecha continuarán disponibles en formato físico. Los jugadores dejarán de comprar un producto para acceder a una licencia digital, sujeta a las condiciones de la plataforma, la disponibilidad de sus servidores y su política de precios. La medida también golpea el mercado de segunda mano, el intercambio y el préstamo de juegos, además de plantear nuevos desafíos para la preservación del patrimonio digital, consolidando un modelo donde el acceso al catálogo depende cada vez más de una única corporación. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que la inteligencia artificial en la salud debe regularse con urgencia para evitar errores, sesgos y daños a los pacientes. El llamado fue lanzado al cierre de la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial en Salud, celebrada en Lisboa, durante el encuentro que reunió a gobiernos, personal médico, reguladores e industria. La OMS instó a traducir los compromisos políticos en normas claras para el uso de esta tecnología. La alerta se basa en su más reciente evaluación de los 53 países de la región europea. Aunque el 98% reconoce el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la atención médica y 2 de cada 3 ya la utilizan en diagnósticos, solo el 8% dispone de una estrategia nacional para regularla. La OMS también alertó que casi el 40% de los países carece de guías éticas y que la falta de preparación del personal sanitario podría favorecer diagnósticos erróneos y debilitar la confianza en los sistemas de salud.
El pulso de la tecnociencia no se detiene. Sincronicen con nosotros y envíen comentarios, sugerencias y temas al correo electrónico atomun@telesurtv.net. Entramos en una breve pausa técnica para calibrar sistemas y optimizar rendimiento. Pero antes, subimos de nivel, abrimos la interfaz del espacio gamer, una experiencia inmersiva para hackear los sentidos. Recuerden, mantengan el rumbo. El despegue apenas comienza. Esto es Atomun. Rhythm Paradise Group regresa después de 10 años de silencio y lo hace con su estilo absurdo y minimalista que combina jugabilidad de precisión con escenas que parecen videoclips animados. A esto se suma Beat Spell, un original modo RPG de cerca de 1 hora en el que los hechizos, combates y la progresión del personaje dependen del compás musical. Aunque destaca por su diseño y su cuidada localización al español, el juego presenta problemas de sincronía en el modo televisor, ya que el sistema de calibración no consigue corregir por completo la latencia en la respuesta de los controles. A pesar de este detalle técnico, demuestra que la espera valió la pena y se consolida como el nuevo referente de los minijuegos rítmicos, elevando el listón en contenido, creatividad y rejugabilidad. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomun. Y si la paz del mundo dependiera de una pieza más pequeña que un grano de arena, actualmente Taiwán, una pequeña isla en el Pacífico, se ha convertido en una insustituible superpotencia de nicho. Compañías como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, controlan más del 90% de la producción de los microchips de vanguardia, el motor físico e invisible detrás de la inteligencia artificial, la supercomputación y los sistemas de defensa autónomos del mañana. En consecuencia, el mapa del poder ya no se dibuja solo en fronteras de tierra, sino en circuitos integrados. China, Estados Unidos y la Unión Europea se juegan el destino del siglo XXI en este tablero silencioso que sitúa la mirada estratégica en Taiwán. Encendamos los motores del conocimiento, listos para desplegar la bitácora cognitiva de esta semana. Acá el material, viajeros y viajeras del saber. El orden internacional del siglo XXI ya no gira solo en torno al petróleo o al dólar. Hoy el poder se mide en nanómetros y capacidad de cómputo. En el centro de esta nueva arquitectura está Taiwán, el nodo más crítico de la red tecnológica global. La isla concentra la fabricación de los semiconductores más avanzados del planeta, esenciales para la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos autónomos y la industria militar. Su dominio en chips de alta gama ha convertido a la isla china en un punto clave para la seguridad global, porque la soberanía tecnológica ya no se define solo por fronteras, sino por quién controla la infraestructura del conocimiento y la conectividad. En este tablero, China y Estados Unidos libran una batalla estratégica por la hegemonía tecnológica, y en el centro de esa disputa, Taiwán se consolida como el epicentro, donde se juega buena parte del futuro de la inteligencia artificial y del equilibrio geopolítico mundial. La decisión de Beijing de reforzar su tecnología local no es un movimiento aislado, es parte de una estrategia para blindar su industria y el verdadero núcleo del poder tecnológico global, que es Taiwán en la actualidad. El silicio ha reemplazado al petróleo como eje del nuevo orden mundial, y Taiwán es su epicentro. Solo una empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
TSMC produce más del 90% de los microchips más avanzados del planeta, esenciales para la inteligencia artificial, la supercomputación y los sistemas militares autónomos. Esa dependencia ha creado lo que se conoce como el escudo de silicio. La seguridad de Taiwán ya no depende solo de su defensa, sino de que el mundo, especialmente Estados Unidos, necesita que sus fábricas sigan operando para evitar una fractura global en la red digital. Pero ¿cuán fuerte es China en el orbe frente a la autoproclamada primera economía del mundo, como es Estados Unidos? Revisemos los siguientes datos. Giro histórico del comercio global. El 70% de las economías globales ya juegan en el equipo de China. Hace 25 años, China comerciaba con apenas el 15% del comercio global, 30 economías. En 2025, 145 países ya comercian más con China que con Estados Unidos. Líder absoluto. China rompe el mercado global exportando 3,59 billones. Por su parte, Estados Unidos quedó segundo lugar, con 1,9 billones de dólares. En 2024, Estados Unidos le compró a China 453 mil millones de dólares. Poder digital. De Beijing salen los chips y smartphones que usa Estados Unidos, mientras que Estados Unidos solo le vendió a China 145 mil millones de dólares. ¿Qué le vende Estados Unidos a China? Petróleo, gas, soja y tecnología aeronáutica. Duelo de deuda. La de Estados Unidos supera su Producto Interno Bruto, 115%, frente al 94% de China. Presupuesto récord militar. 954 mil millones de dólares hacen a Estados Unidos la fuerza más cara del mundo. Estados Unidos triplica el gasto de China, que frena en 336 mil millones. Mercado eléctrico. China supera a Estados Unidos por 5-1 en ventas locales. China controla el 50% de las reservas globales de tierras raras. China 44 millones de toneladas, Estados Unidos 2 millones de toneladas. La inteligencia artificial ya no es solo software, es, sobre todo, un desafío de hardware. Los grandes modelos de lenguaje y los sistemas autónomos exigen chips con una densidad de transistores que roza los límites de la física. Solo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tiene hoy la capacidad industrial para producir a gran escala chips de 3 nanómetros o menos, base del actual boom de la inteligencia artificial. Esto convierte a la inteligencia artificial en el nuevo motor de la productividad y en una pieza clave para la defensa del futuro. Por ello, el pulso sobre Taiwán ya no es solo geográfico, es el control del ritmo de evolución tecnológica del planeta. Occidente impulsa una balcanización tecnológica bajo el dogma conocido como reshoring o Taiwán más uno, una estrategia para diversificar la producción de semiconductores. Estados Unidos y la Unión Europea destinan subsidios multimillonarios para replicar parte de la capacidad de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en regiones como Arizona y distintos polos europeos. Pero esta estrategia parte de una premisa discutible, que la producción de chips puede trasladarse como si fuera solo un conjunto de fábricas. En realidad depende de una red mucho más compleja de materiales críticos, energía y logística especializada. La disputa por la inteligencia artificial ya no es solo digital. Involucra rutas marítimas, gases industriales como el helio y cadenas de suministro altamente sensibles. En este escenario, la paz del silicio se vuelve frágil. La estabilidad global depende tanto de la tecnología como de la red que la sostiene. La concentración global de estos semiconductores podría alterar su producción con impactos inmediatos profundos en la economía y la seguridad internacional, especialmente entre Estados Unidos y China. En este contexto, la disputa tecnológica ya no se limita a los mercados. En encuentros diplomáticos entre Xi Jinping y Donald Trump de mayo de 2026 recientes, entre las principales potencias, la inteligencia artificial y los semiconductores han pasado a ocupar el centro real de las negociaciones, por encima incluso del comercio tradicional, en un escenario atravesado por tensiones energéticas y nuevas cadenas globales de dependencia, de forma análoga a la lógica de la destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría. La dependencia global de la industria de semiconductores en Taiwán
actúa hoy como un freno sistémico del conflicto. La actual tensión en el estrecho de Taiwán podría paralizar parte de la infraestructura digital mundial y generar un impacto económico estimado en más de 10 billones de dólares, cerca del 10% del Producto Interno Bruto global. La continuidad de la economía tecnológica depende en gran medida de que las plantas de fabricación en Taipei operen sin interrupciones. En este contexto, el poder global ya no se define solo por fronteras, sino por el control de las cadenas de suministro de chips, donde Taiwán ocupa un rol central en la producción que sostiene desde la inteligencia artificial hasta los sistemas financieros globales. Frente a esta concentración, China, Estados Unidos y la Unión Europea despliegan estrategias distintas para asegurar su acceso y reducir su dependencia del ecosistema del silicio. China, absorción e inmunización. Blindaje. Una sola China y control de inteligencia artificial. Blindaje de retaguardia. Fundiciones. Obligatorio 50% de maquinaria nacional. Blindaje. Chips maduros e inmunes a sanciones. Estados Unidos. Reshoring y desconfianza. Prioridad. Chips avanzados para supervivencia militar y económica. Mudar fábricas. Subsidios para traer TSMC a Estados Unidos. Riesgo. Desmantelamiento del escudo de silicio de Taipei. Doble reto. Seguridad militar o control tecnológico. Unión Europea. Autonomía y resiliencia. Cero bloqueos en el sector automotriz. Ley de chips. Financiar plantas de TSMC en Alemania. Suministro local. Chips industriales asegurados. Blindaje. Elevar la cadena de suministros a seguridad estatal. Bloqueo. Frenar el envío de silicio a Beijing. En este escenario, la disputa por la inteligencia artificial suele describirse como una carrera de software y algoritmos en Silicon Valley, Europa o China, pero esta narrativa omite un punto clave. Toda esta competencia digital depende de una base física altamente concentrada en la fabricación de chips. La inteligencia artificial ha devuelto a la economía global a una realidad material. La ventaja no está únicamente en quién desarrolla mejores algoritmos, sino en quién controla o replica la cadena de suministro más compleja y sensible del sistema tecnológico actual. El verdadero frente de batalla de la inteligencia artificial no está en el código, sino en el silicio, dado que la IA ya es el núcleo de la productividad y la seguridad internacional. Taiwán se erige como el gran punto de inflexión. Dominar este territorio no es capturar fábricas, es tener la llave para acelerar o asfixiar la evolución tecnológica global. El dominio del microchip es hoy el control del futuro. Tiempo de identificar su multimedio, pero permanezcan con nosotros, que de inmediato viajamos en la data. Paz Sílica es el orden geopolítico del siglo XXI, donde la estabilidad global y la supremacía tecnológica no se deciden en el software de las Big Tech, sino el control físico de las fundiciones de semiconductores avanzados en Taiwán. Este concepto define una era de interdependencia armada, en la que el poder internacional ya no reside en los tratados tradicionales, sino en la capacidad de asegurar o restringir el silicio de última generación, un delicado equilibrio material donde la soberanía sobre el hardware de frontera es el filtro definitivo que dicta el ritmo de la evolución de la inteligencia artificial. Por ende, el poder geopolítico ya no se mide en ojivas nucleares ni en la elegancia de un algoritmo, sino en la soberanía física sobre el silicio. La nueva diplomacia global es material. Se reduce a la capacidad absoluta de asegurar, emular o asfixiar la manufactura de los chips que sostienen el cómputo de frontera.
Cruzar la frontera de lo conocido no es suficiente. Ahora nos infiltramos en el tejido mismo del cosmos. Desde el Observatorio Estratégico de Telesur, encendemos los motores hacia lo desconocido. La cuenta regresiva terminó. Prepárate para trascender el conocimiento. Iniciamos propulsión interestelar que nos lleva fuera de órbita. El rover Curiosity de la NASA descubrió en el cráter Gale un extenso campo de fracturas poligonales que, visto desde arriba, parece un gigantesco panal de abejas. Durante su ascenso por el Monte Sharp, el vehículo captó una panorámica de 360 grados que reveló este patrón geométrico, formado por celdas de entre 4 y 8 centímetros. Lejos de ser una curiosidad visual, estas estructuras funcionan como un auténtico archivo geológico que conserva las huellas de los cambios climáticos de Marte primitivo. Si los análisis confirman que estos polígonos se formaron durante ciclos de desecación extrema, los científicos estarán un paso más cerca de reconstruir cómo Marte pasó de ser un mundo húmedo a un desierto helado. Si creías que la inteligencia artificial solo servía para hacer imágenes virales o resolver tareas de último minuto, esto puede cambiarlo todo. Imagina un mundo donde barcos, aviones y camiones ya no dependan del petróleo, sino del hidrógeno, un combustible limpio, potente y cada vez más accesible. Mientras la IA está acelerando ese camino, una alianza inédita entre la química de materiales y las ciencias de la computación podrían abaratar su producción y acercarnos a un futuro donde el dióxido de carbono sea solo parte del pasado. Aunque sea difícil de creer, del silicio pasaremos al hidrógeno. Un equipo de investigadores ha resuelto uno de los mayores dolores de cabeza en la producción de hidrógeno verde, la rápida degradación de sus componentes. Mediante el uso de vanadio, lograron estabilizar el rutenio en entornos de extrema acidez, superando las 3000 horas de uso continuo en pruebas de resistencia sin ningún deterioro. Lo más valioso de la investigación es su metodología. En lugar de pasar años probando materiales en el laboratorio mediante ensayo y error, los científicos combinaron minería de datos y modelado por computadora para predecir el éxito del experimento. Este nuevo enfoque acelerará el diseño del hardware crítico a corto plazo en sectores estratégicos como baterías de alta densidad energética, captura eficiente de dióxido de carbono y síntesis de combustibles alternativos. El nuevo orden geopolítico mundial tecnológico estará marcado por la siguiente premisa: quien controle Taiwán dominará el ritmo del siglo XXI. Al respecto, Chris Miller, historiador estadounidense y autor de la obra La guerra de los chips, la lucha por la tecnología más crítica del mundo, señala que casi todo el procesamiento de datos del mundo depende de una red de empresas extraordinariamente interconectadas, pero en su centro hay un cuello de botella estratégico. Ninguna región del mundo produce más chips de vanguardia que Taiwán. Si el acceso a la isla se viera comprometido, la parálisis económica global superaría con creces el impacto de la Gran Depresión. Y con esta reflexión les invitamos a seguir nuestras redes sociales que ven en sus pantallas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.